Bienvenidos, ya estamos en otro programa de Entre Zorros y Erizos y me da mucho gusto como cada semana platicar, conversar con Israel Covarrubias. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte Oye, pues igualmente. con la noticia abrimos este programa, me parece que es importante registrarlo. La noticia de la muerte de un gran erizo. Creo que es de estos grandes erizos, ya quedan pocos, si no es que están ya prácticamente en peligro de extinción. La muerte de Henry Kissinger a los 100 años y pues todo lo que implica el nombre de Henry Kissinger en la política internacional, todo lo que implica el pragmatismo de Henry Kissinger en el orden mundial. No podemos decir ya a estas alturas en el nuevo orden mundial, como se decía hace 20, 30 años, porque creo que hay una reconfiguración del orden mundial en donde el propio Kissinger ha estado o estaba antes de su muerte todavía a los 100 años haciendo diplomacia, lo veíamos en un viaje a China recientemente, en donde pues seguía haciendo lo que siempre hizo, una diplomacia pragmática, muy, muy criticada por muchos, alabada por otros, pero me parece que no podemos ser indiferentes al personaje, no podemos ser indiferentes al estilo, al método diplomático de Kissinger, y bueno, pues muere a los 100 años. Totalmente, Jorge. A mí me parece que yo agregaría, es una diplomacia basada en las bayonetas, por un lado, en su mejor momento. Kissinger es el arquitecto, por ejemplo, de lo que pasó en Chile en 1973, después de también un apoyo irrestricto a la junta militar encabezada por Varela en Argentina a partir del 76, entre otras grandes, digamos, intervenciones de esta diplomacia de las bayonetas. Pero sin duda, a mí me parece que es el último gran estratega de las relaciones internacionales, como tú bien señalas, de un mundo que ya no es, pero es el último gran estratega prácticamente de lo que fue el mundo de las naciones, del concierto entre las naciones, desde la segunda posguerra hasta pues, prácticamente nuestros días. En julio pasado todavía se reunió con el presidente chino, ¿no? Precisamente para trabajar una serie de relaciones y de cuestiones que atañían a la agenda bilateral China-Estados Unidos, pero también a la posición de China en el Sí, nuevo juego de las potencias sí, sí. globales. Entonces, a mí me parece que es un personaje siniestro, hay que decirlo también, porque su realismo Sí. pragmático en realidad lo volvieron un personaje que ofreció sus servicios para 12 jefes de estados en Estados Unidos. No es Sí, poca sí, sí, cosa, no, 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 no. probablemente sea el único personaje Sí, que podamos tener en la política contemporánea con esa capacidad de poder servirle tanto a los demócratas como a los republicanos, ¿no? sí. Ahora, era un tipo, eh, él admiraba desde que era un estudiante, él admiraba mucho esta figura de este personaje, me dirás el contexto, este Metternich es la pronunciación de este personaje que después de las guerras napoleónicas fue el instaurador o el que intentó instaurar el orden en Europa a partir de pues criterios conservadores, es decir, la restauración del viejo régimen conservador, volver en Europa a restaurarlo después de las revueltas napoleónicas. Y en ese sentido, Kissinger siempre fue un admirador de este personaje, admiraba a Oswald Spengler, ¿no? Otro personaje también que narró la caída, la decadencia de Roma, pero desde una perspectiva muy conservadora. Es decir, era un diplomático muy conservador, tenía una idea muy conservadora de cómo debía el orden mundial, de cómo debían funcionar el concierto de las naciones, y en ese sentido, pues siempre lo marcó esta idea, como tú mencionabas en el caso de Chile, por ejemplo, que es uno de los pasos que da Kissinger en Chile más controvertidos quizás, digo, además de Vietnam, etcétera. Hay muchos temas muy controvertidos en donde Kissinger participa, pero donde el mismo Kissinger aprobaba, digamos, estas políticas de represión en América Latina, lo hizo en América Latina, lo hizo en Chile,
y en donde su política internacional pues marcó, como bien dices, a Washington, ¿no? Marcó algunas administraciones, dos administraciones, Gerald Ford, Richard Nixon, y en ese sentido, pues fue un personaje que sí dejó una huella muy, muy marcada en la relación de los Estados Unidos y en el estilo de hacer diplomacia de los Estados Unidos. No, mira, además de este personaje que mencionas, pues Kissinger era un admirador profundo de la famosa paz de Westfalia de 1648, si no me equivoco, ¿no? Que es el tratado con el cual se cierra la famosísima y cruel guerra de los 30 años Sí. en Europa, en la cual se llega a y que tiene que ver con lo que estás diciendo totalmente, se llega a un balance de poder o entre poderes. En este sentido, en aquel momento, entre naciones soberanas, ¿no? Sí. Porque está justo naciendo el sistema de soberanías estatales en Europa, que es una de las cuestiones que él estudió, incluso siendo profesor en Harvard, ¿no? Casi 20 años estuvo como profesor titular de Relaciones Internacionales. Y esta idea de que el balance de poder entre las naciones es posible en un contexto en el cual no hay una nación que se revele como más fuerte en términos militares, pero también en términos geoestratégicos, ¿no? Y esa doctrina que va a permitirle a Europa por lo menos 3 siglos de relativa estabilidad con todas las guerras que hubo, pues es algo que él va a poner en marcha precisamente con su doctrina del balance de poderes y el equilibrio. El equilibrio de poder, ¿no? A él me parece, es uno de los arquitectos de la Guerra Fría en ese sentido, ¿no? Y también agregaría, pues, por ejemplo, las atrocidades que yo decía, bueno, Estado de Chile y Argentina y América Latina, pues tiene una memoria negativa y traumática con la figura de Kissinger, porque además fue pues, el arquitecto de la Operación Cóndor y todo lo que nosotros todavía hoy, a más de 50 años, llamamos guerra sucia en toda Latinoamérica, pues este es uno de los grandes artífices de la guerra sucia, ¿no? Él decía palabras más, palabras menos, ¿no? La ilegalidad la podemos introducir de manera inmediata, ¿no? Violar las constituciones, eso tarda un poco más de tiempo, pero lo podemos hacer también, ¿no? Es decir, hay un realismo clásico, que me parece, para los estudiosos de las relaciones internacionales, eso puede ser, entre comillas, positivo. Pero hoy es escandalosamente negativo, pues por la herencia que produjo y que se pueden contar en miles de vidas humanas. Sí, es lo que te iba a comentar, el tema del realismo, de cómo asumes la política internacional, a partir del realismo tiene pues muchos adeptos, es decir, es una manera de ver las cosas que sigue siendo, como tú decías, positiva, y en ese sentido pues todavía sigue siendo Kissinger uno de los personajes clave para cuando hablamos de cómo leemos la realidad a partir de una visión más realista. Y bueno, pues ahí es un tema para la filosofía política, pero bueno, el personaje sin duda se convirtió en un emblema del orden mundial, tal cual, se convirtió en un personaje clave para introducirnos en cómo se dio la relación entre potencias y, como tú lo decías, cómo su doctrina del equilibrio de poderes pues tuvo mucha influencia en aquellos años, ¿no? Y la otra cosa que sería bien interesante también a apuntar muy rápido es que tenía un interés particular por el lugar que iba a ocupar o que estaba ocupando China en este siglo, entre otras cosas porque él estaba convencido de que dado que China no es Occidente, pues tiene maneras de ser y prácticas políticas que no coinciden con esta formulación europea, ¿no? De la Paz de Westfalia, de la cual él decía, los norteamericanos somos los herederos en el siglo XX justo de este modelo de la Paz de Westfalia, del balance entre poderes. Y sobre todo porque él estaba convencido que siendo los chinos un antiguo imperio en la historia, pues tenían el problema de no reconocer ningún tipo de soberanía más que aquel que te da la soberanía del poderío militar o del poderío económico, ¿no? Y es en ese sentido que le interesaba muchísimo cómo poder reconducir, si lo
queremos ver Sí, de ese modo, sí. al nuevo contexto ya no unipolar ni bipolar, sino multipolar, Sí, que es el contexto con el cual nosotros iniciamos el siglo XXI, ¿no? sí, Sabemos que Estados Unidos perdió la hegemonía que en algún momento logró a lo largo de sus confrontaciones en la Guerra Fría con la ex Unión Soviética, y una vez que ésta se disuelve, pues bueno, queda como la gran potencia de Occidente, pero eso pues quizá fueron 2 décadas en las que estuvo así, y que ahora pues se revela un mundo donde, bueno, tienes un poder militar, tecnológico y económico de parte de los chinos. También está Rusia, que también le ponía particular atención, y también están los famosos poderes emergentes, ¿no? sí. Entonces, a mí me parece que era un estratega en todo el sentido amplio de la palabra, pero sigue manteniendo, digamos, este realismo. Yo lo llamaría un realismo descarnado, ¿no? Ujú, Porque ujú. al final hacer política es volverte realista, Sí, no se hace política con sí, principios. En el caso de Kissinger eso lo tenía clarísimo, incluso tiene un libro famosísimo, ¿no? Diplomacia, que sí, es un sí, es clásico un de las clásico. relaciones internacionales, en el cual él expresa con toda claridad, sin ambajes, lo que es hacer política realista en la alta En la política, alta ¿no? política, claro. Y fue muy prolífico, siempre le gustó la escritura, tiene libros muy relevantes. Diplomacia es creo que el emblema de Kissinger. Tiene el de China, hay un libro De que le dedica a China, sí, China, que me parece que es un exacto. libro muy interesante. Hay un libro muy más reciente que es sobre el orden mundial, el nuevo orden mundial, que habla precisamente de cómo va ese orden mundial. Y uno que sacó recientemente, creo que tiene dos, pero conozco uno que sacó recientemente que se llama Liderazgo, no sé si lo has visto, Ujú. que es un libro en donde habla sobre el liderazgo de algunos personajes de la política internacional. Bueno, pues es un buen libro para quien se quiera acercar a leer a Kissinger, pero claro, diplomacia es el emblema de su doctrina, ¿no? De la manera como pensaba, de la manera como actuaba, de cómo incluso justificaba su acción, su actuar, digamos, dentro de la asesoría política, y que terminó siendo empleado de los grandes potentados, ¿no? Es decir, después de servirle a Estados Unidos como Estado, terminó siendo pues empleado de grandes potentados. Rockefeller siempre mantuvo ahí como una especie de think tank, él solo era una especie de think tank, ¿no? De tanque de pensamiento. Y bueno, pues ahí está, Henry Kissinger llega a 100 años y muere. Nos enteramos que muere el día de hoy, se da la información. Ayer nos Ayer. enteramos, ¿no? Ayer nos enteramos que muere Henry Kissinger. Pero bueno, ahí está.